La razón por la que Satanás deseaba tanto el cuerpo de Moisés es una revelación sorprendente que se encuentra entre líneas de la Biblia. El gran enemigo de Dios, Satanás, ha mostrado particular interés en el cuerpo de uno de los más grandes profetas de la historia. La Epístola de Judas, uno de los libros más cortos del Nuevo Testamento, saca a la luz un episodio intrigante: la disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. En el capítulo 1, versículo 9, se hace una breve mención de esta disputa, donde Miguel, cuando disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés, no se atreve a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dice: «El Señor te reprenda». Aunque este pasaje es breve, plantea varias preguntas. ¿Por qué Satanás estaba tan interesado en el cuerpo de Moisés? ¿Qué estaba en juego en esta disputa? ¿Y por qué este acontecimiento se menciona solo una vez en la Biblia? Para comprender mejor el significado de esta disputa, es necesario considerar el contexto de la carta de Judas. El autor escribe para advertir a los cristianos sobre los falsos maestros que se estaban infiltrando en la iglesia, trayendo doctrinas distorsionadas y alejando a muchos de la fe. En Judas 1:4, utiliza ejemplos del Antiguo Testamento para ilustrar el juicio de Dios sobre aquellos que se rebelan contra él, como los israelitas incrédulos, versículo 5, los ángeles caídos, versículo 6, y las ciudades de Sodoma y Gomorra, versículo 7. En este contexto de rebelión y juicio, Judas menciona la disputa entre Miguel y Satanás, utilizándola para resaltar la osadía de los falsos maestros que blasfeman contra las autoridades celestiales. Esto contrasta con la postura de Miguel, quien, a pesar de ser un ser poderoso, no juzgó a Satanás, sino que apeló a la autoridad del Señor. Aunque la mención de la disputa es breve, revela lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerda que hay una batalla espiritual constante en el mundo invisible, donde los ángeles fieles a Dios se enfrentan a las fuerzas del mal lideradas por Satanás. En segundo lugar, muestra que incluso un ángel poderoso como Miguel reconoce la autoridad suprema de Dios y no actúa por sí mismo, sino que confía en el juicio divino. Además, la singularidad de esta referencia sugiere que hay más en esta historia de lo que podríamos entender a primera vista. ¿Por qué es tan significativa la disputa sobre el cuerpo de Moisés que está incluida en la Epístola de Judas? ¿Cuáles son las implicaciones de esta disputa para nuestra comprensión de la guerra espiritual y los propósitos de Dios? Para responder a estas preguntas es necesario explorar con más profundidad los personajes involucrados, el arcángel Miguel y el profeta Moisés. ¿Quiénes son y cuál es su papel en la historia de la redención? ¿Cómo podría su participación en este episodio revelar las intenciones de Satanás y los planes de Dios? El nombre Miguel significa en hebreo, ¿quién es como Dios? Una pregunta retórica que enfatiza la incomparabilidad de Dios. Este nombre sugiere que Miguel es un defensor de la supremacía divina, alguien que lucha contra aquellos que se oponen a Dios y tratan de usurpar su autoridad. En la Biblia, Miguel es mencionado por su nombre en 5 pasajes: Daniel 10, 13, 21, Daniel 12, 1, Judas 1, 9 y Apocalipsis 12, 7. En estos pasajes se le describe como uno de los principales príncipes celestiales, el gran príncipe que protege al pueblo de Dios, el arcángel que disputa con Satanás y el comandante de los ejércitos celestiales que lucha contra el dragón y sus ángeles. Estas referencias indican que Miguel ocupa una posición destacada en la jerarquía angélica, siendo un arcángel, término que significa ángel principal o líder. Aunque la Biblia no menciona un número exacto de arcángeles, la tradición judía y cristiana generalmente reconoce 7 arcángeles, basándose en pasajes como Apocalipsis 8:2 y Tobías 12:15, un libro deuterocanónico. El arcángel Miguel, en particular, tiene autoridad sobre otros ángeles y lidera los ejércitos celestiales en la lucha contra las fuerzas del mal. En Daniel 10 se le describe acudiendo en ayuda de otro ángel que estaba siendo obstaculizado por un príncipe demoníaco de Persia,
lo que sugiere que Miguel tiene el poder de intervenir en conflictos espirituales y eliminar obstáculos en el mundo invisible. Además de su papel como guerrero celestial, Miguel también es retratado como el protector del pueblo de Dios. En Daniel 12:1 se le describe como el que se levanta en defensa de los hijos de su pueblo durante un tiempo de gran tribulación, mostrando que Miguel se preocupa de manera especial por el bienestar del pueblo de Dios y actúa en su nombre en tiempos de crisis. Este papel protector de Miguel también se evidencia en Judas 1:9, donde disputa con Satanás por el cuerpo de Moisés. Aunque no se especifican los detalles de esta disputa, podemos inferir que Miguel estaba actuando para proteger el cuerpo de Moisés de algún plan malvado de Satanás. El cuerpo de Moisés tenía un significado especial, y Miguel se levantó para defenderlo de las malas intenciones del enemigo. En Apocalipsis 12:7-9, Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, Satanás, y sus ángeles rebeldes, expulsándolos del cielo. Este pasaje describe la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal y destaca el papel crucial de Miguel en esta confrontación cósmica como un poderoso líder angelical y defensor de los planes divinos. Miguel no permitió que Satanás usara el cuerpo de Moisés para sus planes malvados. Él se puso de pie para proteger la integridad de este fiel siervo y asegurar que los planes de Dios no fueran frustrados. A medida que profundizamos nuestra comprensión de estos acontecimientos, la lucha entre Miguel y Satanás se vuelve cada vez más significativa, revelando misterios sobre los propósitos divinos. Para entender por qué el cuerpo de Moisés era tan importante, es necesario considerar el papel de Moisés en la historia de Israel y en el plan redentor de Dios. Moisés es una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento. Fue elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiarlos a la tierra prometida. Su vida, desde su nacimiento milagroso, Éxodo 2:1-10, hasta su muerte a las puertas de Canaán, Deuteronomio 34:1-8, estuvo marcada por la intervención divina y una relación única con Dios. Uno de los momentos más decisivos en la vida de Moisés fue su encuentro con Dios en la zarza ardiente, Éxodo 3:1-17, donde Dios se reveló como el Yo Soy, el Dios autoexistente y eterno que había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios encargó a Moisés que confrontara a Faraón y exigiera la liberación de su pueblo, prometiéndole estar con él y permitirle realizar milagros. Bajo su liderazgo, Dios ejecutó las 10 plagas sobre Egipto, demostrando su poder supremo sobre los dioses egipcios y obligando al faraón a liberar a los israelitas. Éxodo 7:12. En el momento crucial, Dios instituyó la Pascua, memorial perpetuo de la liberación de su pueblo, que señalaba la redención final mediante Cristo, el Cordero de Dios. Éxodo 12:1-28, Juan 1:29, 1 Corintios 5:7. Después del éxodo de Egipto, Moisés continuó desempeñando un papel vital como mediador entre Dios y su pueblo. En el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y otras leyes que formarían la base del pacto mosaico. Éxodo 19:24. Moisés pasó 40 días en la presencia de Dios, recibiendo instrucciones detalladas acerca del tabernáculo, el sacerdocio y los sacrificios. Éxodo 25:31. Se convirtió en el portavoz de Dios ante el pueblo, transmitiendo su voluntad e intercediendo en su nombre. Durante las décadas que vagó por el desierto, Moisés enfrentó numerosos desafíos, como la rebelión y la idolatría del pueblo y las amenazas de las naciones enemigas. En cada crisis, recurrió a Dios en busca de orientación y provisión. El Señor siempre ha respondido con misericordia y poder. Moisés también intercedió incontables veces por el pueblo, especialmente cuando pecaban, pidiendo perdón a Dios y ofreciéndose a juzgar en su lugar. Cerca del final de su vida, Moisés entregó su legado final al pueblo en el libro de Deuteronomio. En él, recordó las obras poderosas de Dios, renovó la alianza y exhortó a Israel a amar y obedecer al Señor con todo su corazón. Moisés también profetizó acerca de la venida de un profeta como él, a quien el pueblo debía escuchar, profecía que se cumplió plenamente en Jesucristo. La muerte de Moisés en el monte Nebo fue un momento significativo en la historia de Israel.
Aunque no entró en la tierra prometida debido a un acto de desobediencia, Dios lo honró permitiéndole ver la tierra desde lejos. El Señor mismo enterró a Moisés en un lugar desconocido, marcando el final de una era y la transición del liderazgo a Josué. El legado de Moisés como liberador, legislador y profeta dejó una huella indeleble en la historia de Israel y en la fe judeocristiana. Se le menciona con reverencia en toda la Escritura y se le considera un precursor de Cristo, el profeta supremo, sacerdote y rey. Es en este contexto de la importancia monumental de Moisés que la disputa sobre su cuerpo adquiere tanta importancia. Como siervo fiel que disfrutaba de una relación única con Dios, Moisés fue una figura central en los propósitos redentores del Señor. Cualquier intento de Satanás de contaminar su cuerpo o usarlo para propósitos malvados representaría un ataque directo a la obra y autoridad de Dios. La fidelidad inquebrantable de Moisés y la intervención del arcángel Miguel nos ofrecen lecciones poderosas sobre cómo confiar en los propósitos soberanos de Dios y en la victoria final que nos espera en Cristo. Ahora que entendemos la importancia de Moisés en la historia de Israel y en el plan redentor de Dios, podemos reflexionar sobre las posibles intenciones de Satanás con el cuerpo de Moisés. Aunque la Biblia no proporciona detalles explícitos, podemos inferir algunas posibilidades basadas en lo que sabemos sobre las estrategias y motivaciones del enemigo. Una de las principales tácticas de Satanás a lo largo de la historia ha sido engañar y desviar al pueblo de Dios de la verdadera adoración y obediencia. Desde el jardín del Edén, cuando sedujo a Eva para que desobedeciera la palabra de Dios, hasta las tentaciones de Jesús en el desierto, Satanás ha buscado distorsionar la verdad y llevar a la gente a la rebelión contra el Señor. En el caso del cuerpo de Moisés, es posible que Satanás quisiera utilizarlo como medio para engañar y extraviar al pueblo de Israel. Moisés era una figura venerada, un líder que había sacado a la nación de la esclavitud y mediado el pacto con Dios. Si Satanás pudiera usar de alguna manera el cuerpo de Moisés para promover la adoración falsa, la idolatría o la rebelión, podría socavar la fe de Israel y frustrar los propósitos de Dios para su pueblo. Esta estrategia no carecería de precedentes en la Biblia. Después de la muerte de Gedeón, por ejemplo, los israelitas utilizaron el oro del botín de guerra para crear un ídolo, que se convirtió en una trampa espiritual para ellos. Más tarde, el rey Jeroboam estableció lugares de culto idólatra en Dan y Betel, utilizando becerros de oro para desviar al pueblo del verdadero culto en Jerusalén. Satanás pudo haber planeado algo similar con el cuerpo de Moisés, creando un objeto de veneración que desviaría al pueblo. La intención de Satanás podría ser alejar al pueblo de Dios, o incluso profanar el cuerpo de Moisés como un acto de desafío contra la autoridad y la santidad de Dios. Moisés, como siervo fiel que mantenía una relación íntima con el Señor, fue un testimonio vivo del poder y la gracia de Dios. Profanar su cuerpo sería un intento simbólico de atacar la obra y el carácter de Dios, con el objetivo de empañar la reputación de Dios y cuestionar su capacidad para proteger y honrar a quienes le sirven. Este intento de profanación reflejaría la naturaleza rebelde y malvada de Satanás, el ángel caído que se rebeló contra Dios, como se describe en Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28:12-19. Satanás está constantemente en guerra con el Señor y su pueblo, buscando socavar la obra de Dios en todos los sentidos, ya sea tentando a los creyentes a pecar, 1 Crónicas 21:1, Lucas 22:31, oponiéndose a la propagación del Evangelio, 2 Corintios 4:4, 1 Tesalonicenses 2:18, o incitar a la persecución de la Iglesia, Apocalipsis 2:10, 12:13-17. Profanar el cuerpo de Moisés sería simplemente otra manifestación de su hostilidad hacia Dios. Otra posibilidad sería que Satanás intentó usar el cuerpo de Moisés de alguna manera para frustrar los planes de Dios para Israel. Moisés jugó un papel crucial en la formación de Israel como pueblo del pacto de Dios, dándoles la ley y guiándolos hacia la tierra prometida. Si Satanás pudiera interferir con el legado de Moisés,
o crear confusión sobre su muerte y entierro, podría sembrar dudas y desunión entre los israelitas, debilitando su fe y su compromiso con el pacto. Esta acción estaría en consonancia con los continuos esfuerzos de Satanás por frustrar los propósitos redentores de Dios. A lo largo de la historia, el enemigo ha tratado de impedir el cumplimiento de las promesas divinas, ya sea mediante la persecución de los patriarcas, Génesis 12, 10, 20, 21, 18, de la esclavitud de los israelitas en Egipto, Éxodo 1, 8, 22, o de las amenazas al linaje mesiánico 2, Crónicas 21, 4, 7, 22, 10, 12. Atacar el legado de Moisés sería otro intento de Satanás de sabotear el plan de Dios e impedir que su pueblo cumpla su destino. La audacia de Satanás al enfrentarse a un ángel de Dios es notable, especialmente en la disputa entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Esta audacia revela no solo las malas intenciones del enemigo, sino también la asombrosa audacia de enfrentarse directamente a un ángel poderoso. Para comprender la magnitud de esta audacia, hay que considerar la historia de la rebelión de Satanás contra Dios. Creado originalmente como un querubín ungido, lleno de sabiduría y perfecto en belleza, Ezequiel 28, 12, 15. Lucifer, como era conocido Satanás antes de su caída, se llenó de orgullo y aspiró a ser igual al Altísimo, Isaías 14, 12, 14. Lideró una rebelión angelical contra Dios, lo que resultó en su expulsión del cielo junto con un tercio de los ángeles, Apocalipsis 12, 3, 4, 7, 9. Desde entonces, Satanás ha librado una campaña implacable contra Dios y su pueblo. Se le describe como el Dios de este siglo, 2 Corintios 4, 4, el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2, 2, y el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12, 10, cuyo objetivo es robar, matar y destruir, Juan 10, 10, oponiéndose a la obra de Dios y desviando a la gente de la verdad y la justicia. En este contexto de rebelión obstinada, la audacia de Satanás al enfrentarse a Miguel por el cuerpo de Moisés es aún más chocante. Como ángel caído, Satanás conoce el poder y la autoridad de los ángeles fieles de Dios, y es consciente de que no tiene la fuerza para prevalecer contra ellos en un enfrentamiento directo, como fue evidente en su derrota ante Miguel y los ejércitos celestiales, Apocalipsis 12, 7, 8. Sin embargo, al disputar el cuerpo de Moisés, Satanás demuestra una audacia sorprendente. Satanás, al desafiar directamente la voluntad de Dios y la autoridad de sus siervos angelicales, no solo busca profanar el cuerpo de uno de los más grandes profetas de Dios, sino que también se atreve a resistir a Miguel, el arcángel encargado de proteger al pueblo de Dios y defender sus propósitos. Esta audacia refleja la naturaleza arrogante y rebelde de Satanás. Aunque sabe que está destinado a la derrota y al juicio eterno, Mateo 25, 41, Apocalipsis 20:10, él continúa oponiéndose obstinadamente a Dios y atacando a su pueblo, impulsado por un odio irracional hacia todo lo que es bueno, verdadero y santo. No escatimará esfuerzos para corromper y destruir la obra de Dios. La disputa sobre el cuerpo de Moisés también resalta la voluntad de Satanás de explotar cualquier oportunidad para avanzar con su agenda malvada, buscando lagunas o debilidades que pueda usar para influenciar, tentar o atacar al pueblo de Dios, ya sea a través de tentaciones sutiles, Primera Crónicas 21, 1, acusaciones implacables, Job 1, 6, 12, 2, 1:7 o ataques directos, Lucas 22:3, Hechos 5:3. Satanás está constantemente conspirando contra los fieles. Frente a esta audacia y obstinación del enemigo, el ejemplo del arcángel Miguel resulta aún más instructivo. Aunque se enfrentaba a una situación provocadora y a un adversario poderoso, Miguel no recurrió a acusaciones arrogantes ni a ataques impulsivos. En cambio, apeló a la autoridad suprema de Dios, declarando: «El Señor te reprenda», Judas 1:9. Esta respuesta nos enseña valiosas lecciones sobre cómo debemos enfrentar los ataques del enemigo. Aunque estamos llamados a resistir al diablo, Santiago 4:7, 1 Pedro 5:9, no debemos hacerlo en nuestra propia fuerza o sabiduría.
Debemos, como Miguel, confiar en la autoridad y el poder de Dios, invocando su nombre y manteniéndonos firmes en su verdad. Ahora, exploraremos con más profundidad la naturaleza de la batalla espiritual entre el bien y el mal, así como las lecciones que podemos aprender del ejemplo de Miguel y otros personajes bíblicos. Veremos cómo, a pesar de la audacia y obstinación del enemigo, podemos confiar en la victoria final de Dios y en la protección que Él ofrece a todos los que confían en Él. La lucha entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés ofrece una visión fascinante del mundo espiritual invisible y del papel crucial que desempeñan los ángeles en la batalla cósmica entre el bien y el mal. A lo largo de las Escrituras, vemos ángeles participando activamente en el cumplimiento de los propósitos de Dios y protegiendo a su pueblo. Desde el ángel que custodiaba la entrada al jardín del Edén, después de la caída Génesis 3:24, hasta los ángeles que ministrarán a los fieles durante la tribulación, Apocalipsis 7:1-3, 14:6-7. Estos seres celestiales sirven como agentes de la voluntad divina y defensores de la justicia. Una de las principales funciones de los ángeles en la guerra espiritual es la de mensajeros e intérpretes de la revelación divina. A lo largo de la Biblia, los ángeles hablan a las personas para transmitirles mensajes, advertencias e instrucciones de Dios. Anunciaron a Abraham el nacimiento de Isaac, Génesis 18:1-15. Consolaron a Agar en el desierto, Génesis 16:7-14. Guiaron a Gedeón en su campaña militar, Jueces 6:11-24. Y revelaron a María y a los pastores el nacimiento de Jesús, Lucas 1:26-38, 2:8-14. A través de su ministerio, los ángeles ayudan al pueblo de Dios a comprender su voluntad y alinearse con sus propósitos. Además de su papel como mensajeros, los ángeles también participan activamente en la protección y el fortalecimiento de los fieles. Salmo 91:11-12 dice: «Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Los ángeles son designados por Dios para velar por su pueblo, ofreciendo protección física y espiritual contra los ataques del enemigo. Según 2 Reyes 6:15-17, Daniel 6:22 y Hechos 12:7-11, la Biblia nos da visiones de estos enfrentamientos cósmicos, mostrando la presencia e intervención divina a través de sus ángeles. Así como el príncipe del reino de Persia resistió al ángel que traía un mensaje a Daniel, exigiendo la intervención de Miguel. Daniel 10:12-14. En Apocalipsis, vemos a Miguel y sus ángeles librando una batalla contra el dragón y sus ángeles rebeldes, lo que resulta en que Satanás sea expulsado del cielo. Apocalipsis 12:7. Estos ejemplos nos recuerdan que la guerra espiritual no se limita al reino físico, sino que también ocurre en los reinos celestiales invisibles. Es importante destacar que, aunque los ángeles son poderosos y actúan en la batalla espiritual, no deben ser adorados ni venerados. Cuando Juan cayó a los pies de un ángel para adorarlo, el ángel rápidamente lo corrigió, diciendo: «Mira que no hagas tal cosa, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús». Adorar a Dios. Apocalipsis 19:10. Los ángeles son siervos de Dios, al igual que nosotros, y toda la gloria y el honor pertenecen solo al Señor. No solo luchamos contra sangre y carne, sino contra principados y potestades espirituales. Efesios 6:12. Sin embargo, no tenemos por qué temer, porque el Dios que comanda los ejércitos celestiales está de nuestro lado. Como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A través de la oración, la fe y la sumisión a Dios, podemos estar en el lado victorioso del conflicto cósmico, confiados de que aquel que está en nosotros es mayor que aquel que está en el mundo. 1 Juan 4:4. La disputa entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés no es un evento aislado, sino parte de una guerra espiritual en curso que se ha librado desde la caída de Lucifer. Esta batalla entre el bien y el mal permea toda la historia humana y tiene profundas implicaciones para nuestra vida y nuestra fe. La Biblia deja claro que después de su rebelión contra Dios, Satanás
fue arrojado a la tierra junto con una tercera parte de los ángeles que le siguieron. Apocalipsis 12, 3, 4. Desde entonces actúa como príncipe de este mundo. Juan 12, 31, 14, 30, 16, 11, buscando cegar las mentes de los incrédulos y apartar a las personas de la verdad de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos que Satanás utiliza diversas estrategias para perturbar los planes de Dios y atacar a su pueblo. Se le describe como mentiroso y padre de mentira, Juan 8:44, tentador, acusador, Apocalipsis 12:10, y como león rugiente busca a quien devorar, 1 Pedro 5:8. Él trabaja para sembrar discordia, promover el pecado y alejar a la gente de Dios. Un ejemplo sorprendente de las tácticas de Satanás se puede ver en la caída de la humanidad en el jardín del Edén, Génesis 3:1-7. Mediante astucia y engaño, planteó dudas sobre la bondad y veracidad de la palabra de Dios, seduciendo a Eva para que desobedeciera el mandato divino. Este patrón de engaño y tentación se ha repetido a lo largo de la historia, mientras Satanás intenta corromper la creación de Dios y frustrar sus planes redentores. Otro ejemplo de las maquinaciones de Satanás se encuentra en el libro de Job. Con el permiso de Dios, Satanás atacó a Job con una serie de pruebas y aflicciones en un intento de hacerlo maldecir a Dios. Aunque Job permaneció fiel en medio del sufrimiento, su historia ilustra la determinación de Satanás de probar y atacar la fe de los creyentes. Es necesario que los cristianos sean conscientes de la guerra espiritual en la que están involucrados y estén equipados para enfrentar los ataques del enemigo. En Efesios 6, 10, 18 se nos exhorta a ponernos toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, el apresto del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.